Dios nos bendiga enormemente en la meditación de la Santa Palabra de nuestro Dios. Les traigo un pequeño obsequio, pequeñito así, ligero, que les va a ayudar mucho. Le voy a encargar a mi hermano Toñito, al hermano Jerry, que pasen al frente, por favor. A ver quién es más fuerte. No es broma. No es examen, no se asusten, no es examen de nada, ¿ok? Así que no se preocupen. Okay. Si ustedes pueden ver ahí en el cuadro que les hice llegar, hermanos, ahí viene un título. Ustedes también pueden verlo aquí en la computadora, en la diapositiva. Tiene un cuadro a mero arriba que se llama cuadro apologético. Es un término que inventé para realizar, hermanos, una serie de cuadros que en lo particular me van a ayudar a mí al momento de estar evangelizando, al momento de estar dando un estudio, al momento de enfrentarte, al momento de defender la sana doctrina. Porque la palabra apología o apologética se refiere a una defensa que se tiene que hacer del evangelio, es decir, de la sana doctrina. Y se encuentra ahí, ahí en Judas 1:3, les ruego que sigan luchando por la fe que Dios una vez le dio a su pueblo santo, en la versión Palabra de Dios para Todos. Esto es bien importante, hermanos, que ustedes lo sepan y que entiendan cómo dar respuesta a toda clase de sectas, a toda clase de denominaciones, para que hagamos una buena defensa del evangelio. Y como cristianos, como defensores de la verdad, hermanos, porque una iglesia se destaca por ser la iglesia verdadera, por respetar lo que dice la palabra de Dios. Esta hoja que les estoy obsequiando es una hoja referente a la doctrina de los mormones, ¿sí? En esta clase vamos a ver un poquito algunos puntos doctrinales de lo que piensan los mormones, para que usted pueda darle contra, ¿verdad?, algunas teorías totalmente fuera de lugar, totalmente erradas y, como se dice entre los predicadores, totalmente torcidas, ¿verdad? Entonces, una recomendación del cuadro que les estoy entregando, está si no me equivoco, está en número 12, la letra. Ustedes pueden ir a una copiadora, a un centro de copiado, y pedirles que lo minimicen. Y al momento yo, como tengo aquí el archivo, igual al que guste se lo puedo proporcionar, ya lo puede reducir en la computadora. Pero si usted no utiliza las computadoras, vaya a un centro de copiado, redúzcalo y haga lo siguiente: péguelo al final de su Biblia. Es la recomendación que yo les hago. Aquí lo tengo, ahí lo tengo pegadito. Y aquí tengo los otros cuadros que he estado haciendo de los testigos. En dado caso que me llegue algún testigo, pues ahí tengo las doctrinas falsas y principales que ellos manejan. Conforme vayamos estudiando, conforme se me vaya presentando la oportunidad entre semana, les voy a ir proporcionando las otras. Tengo la de los testigos de Jehová, tengo de pentecosteses y acabo de hacer el de bautistas. El de bautistas está muy interesante. Entonces, y tengo uno en este caso sería uno de nuestra doctrina, la doctrina de la Iglesia de Cristo. Porque una de las cosas que ustedes saben, hermano, no es tanto que usted se aprenda este cuadro de memoria. No es tanto eso. Lo importante de la defensa del Evangelio, o de la defensa de la fe, es que usted conozca bien su fe. Si usted está firme en su fe,
Y en los principios doctrinales de la Iglesia de Cristo, conforme a la Biblia, nadie lo va a derrumbar ni nadie lo va a hacer dudar. Si usted conoce bien la doctrina de Cristo. Porque para poder darle contra eso, usted tiene que entender muy bien lo que es usted en Cristo, ¿verdad? Temas como el bautismo, temas como la oración, temas como el plan de salvación, temas como el infierno, el cielo, en el matrimonio. Todos esos temas que son doctrinales para nosotros, usted tiene que manejarlos muy bien. Porque en la medida que usted los maneje bien, usted va a poder defender apropiadamente, ¿verdad?, la sana doctrina. Me gustaría que hoy analizáramos el tema de los mormones. La recomendación ya está dada. Minimícelo, péguenlo al final de su Biblia, para que cuando se les presente un mormón, ahí ustedes tengan algunas ideas. Solamente vamos a hacer mención de algunas cositas que ellos creen, la doctrina de los mormones. Si hay algo en lo que me equivoco, ahí me pueden corregir. Hay algunos hermanos que tienen un poquito más de conocimiento de estas doctrinas falsas de los mormones. Mormones se hacen llamar la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ¿verdad? ¿Saben ustedes quién es el fundador de esta iglesia? Un tan famoso José Smith, ¿no? ¿Perdón? Así es. En español, pues José, ¿verdad? Yo lo había escuchado como José, pero Joe Smith o José Smith. El señor Smith, pues era un hombre que precisamente se destacaba por haber tenido padres que practicaban precisamente el ocultismo. Y siempre su papá, y por ejemplo, en la tradición familiar, estaba entre ellos particularmente el buscar tesoros. Y ellos utilizaban precisamente el ocultismo para poder encontrar el tesoro allá en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, pues este hombre, ¿alguien conoce la historia de José Smith? ¿Cómo fue que se le reveló pues lo que sería precisamente toda esta profecía que manejan los mormones? ¿Alguien sabe algo al respecto? Se le apareció un ángel. Hay dos versiones, hermanos. Dicen que se le apareció un ángel llamado Moroni, y que de ahí viene la palabra mormón. Y otras versiones dicen que se le apareció un ángel llamado Nefi. Entonces, de hecho hay unos libros mormones que se llaman Nefi o Nefi, no me acuerdo cómo se pronuncia. Creo que es Nefi. Entonces, a raíz de esa revelación, hermanos, él es el que él dice que fue palabra de Dios enviada por esos ángeles, y es precisamente de donde surge el otro evangelio. Fíjense muy bien cómo dicen los libros de los mormones. Aquí tengo un ejemplo. Como dice, ustedes pueden notar, el libro del Mormón, otro testamento de Jesucristo, dice abajo. Otro testamento de Jesucristo. Vamos a leer ahí en Gálatas capítulo 1, versículo 8. Los testigos de Jehová utilizan la Santa Biblia y utilizan el libro del Mormón, utilizan las dos cosas. Entonces uno debe tener cuidado al momento de estar utilizando estas cosas. Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9, por favor. ¿Algún hermano que lo tenga, que le dé lectura? Gracias, hermano. O sea, creo que hay alguna dificultad para entender eso, hermanos. ¿Qué dice Gálatas, el escritor inspirado? Bueno, ahí por si falta alguien, ahí se lo hace. ¿Alguien falta de hoja? Llévale una a Nayeli. ¿La consideraste ya, Nayeli? ¿Se acuerdan lo que dice la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16? Toda la escritura es inspirada por Dios. Gálatas 1:8 es parte de esa escritura que está inspirada por Dios. Y la palabra de Dios dice claramente
que cualquiera que trajere de parte de ángel o de cualquier otra persona otro evangelio, sea que anatema. ¿Y qué significa anatema? Maldito por Dios. Porque está cambiando, porque está torciendo, y al momento de analizar el libro del Mormón, tienen unas doctrinas bien extrañas, hermano. Al momento de estar estudiando esto, yo me quedé impresionado, sinceramente. Poligamia, politeísmo, asesinatos, homicidios. Hay algo bien raro de que dicen, algunos comentaristas, no lo mencioné aquí, pero hay libros mormones de los cuales ellos fundamentan su doctrina diciendo que hay entre los mormones o entre los que practican esa religión, que hay pecados tan graves, que son tan gravísimos, que ni siquiera la sangre de Jesucristo puede perdonarlos. Eso creen los mormones. Y lo mejor que se les puede hacer a ese hermano que ha pecado es que pide que lo maten. Imagínense ese tipo de pensamientos en una doctrina como esta. Uno le dice esto a un mormón: no, nosotros no practicamos eso. Hay cientos de libros, hermanos, de lo que estoy analizando, que mencionan ese aspecto. Es mejor para ese hermano, dicen los mormones, que le pida a otro hermano que lo mate, porque ni siquiera de esa manera puede salvar su alma, ¿no? Unas ideas totalmente erradas, hermanos. Pero bueno, vamos a analizar. Si ustedes notan ahí en su cuadro, ese es el claro ejemplo de la presentación del libro del Mormón. Vamos ahí dice doctrina. Hay tres columnas. Dice doctrina falsa. Luego la segunda columna dice fundamento que usan ellos, y luego viene precisamente el fundamento para darle contra. Dice el inciso A: recepción del Espíritu Santo es por la imposición de las manos de los elders. ¿Alguien sabe quiénes son los elders? ¿Son los qué? Ancianos. Y yo al momento estaba estudiando, pero ¿por qué se llaman elders? Y precisamente viene del inglés. ¿De dónde viene? ¿Cómo se dice en inglés? ¿Anciano? Elders, ¿verdad? Entonces de ahí viene precisamente. Hermano Ezequiel. ¿Vale? Exactamente, y yendo en contra, precisamente ahí ustedes pueden ver, vienen algunos versículos bíblicos que hablan acerca de los requisitos del anciano. Fíjense bien, hermanos, todo esto que les estoy diciendo se encuentra en Doctrina y Convenios. Si ustedes abren ahí en internet, y hay una sección hay una página de los mormones. Ahí dice la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Parte del libro del Mormón se encuentran estas doctrinas y convenios. Y precisamente en esta hay secciones. Ahí lo pueden ver ustedes, el fundamento que usan. Dice sección 49. Espero que ustedes, yo que pues, le manejo mucho el internet y eso, pues yo lo puedo encontrar en internet. Pero si usted no maneja estos aparatos, consígase el libro del Mormón y subraye y empiece a ver cuál es el fundamento que ellos usan. Porque no podemos estarles diciendo, corrigiéndoles cosas si no sabemos dónde están, si nosotros no lo leímos. ¿Sí? Por eso es bien importante, si usted es un estudiante dedicado, pues puede, inclusive a un mormón le dice que le regale el libro del Mormón o cualquier otro documento, se lo regalan con mucho gusto. Pero miren, esa base se encuentra en la sección 49 y habla precisamente de los famosos elders, ¿no? Bueno, es que en realidad está muy largo, no lo vamos a leer. Cuando tengan chance ustedes, igual pueden darle una lectura. Inclusive ahí está el fundamento, Doctrina y Convenios, sección 49. Una de las cosas que ellos creen es que la recepción del Espíritu Santo es por la imposición de las manos de los elders. Es bien importante que ustedes sepan lo siguiente: la recepción del Espíritu Santo, hermanos, o mejor dicho, tener el don del Espíritu Santo lo recibimos a través de ¿qué? Del bautismo. Y en el Nuevo Testamento, hermanos, sobre todo en Hechos, se habla precisamente de cómo a algunos discípulos, algunos seguidores,
se le imponían las manos para que estos pudieran recibir algún don del Espíritu Santo, algún poder del Espíritu Santo, ya sea de profecía, ya sea de lenguas, o ya sea de interpretación, etcétera, ¿no? Entonces, pero estos eran a través de ¿quiénes? Solamente a través de los apóstoles. Aquí precisamente ellos creen que los elders con la imposición de las manos pueden recibir el don del Espíritu Santo. Y era un requisito solamente, o era algo que solamente realizaban los apóstoles, que no podía realizarlo por otra persona. ¿Se acuerdan cuando Felipe precisamente hizo llamar ahí en el capítulo 8, ¿para qué? Para que los hermanos que se habían bautizado pudieran recibir la imposición de las manos y de esa manera tener alguna clase de don espiritual. Entonces es bien importante, hermanos, ahí tenemos varios fundamentos, precisamente Hechos 2:38, que arrepiéntanse de pecados, bautícense y van a recibir el don del Espíritu Santo. Y precisamente en la imposición de las manos solamente se da a través de los apóstoles. Ahí se encuentra en el número 2, hermanos, del cuadro, dice imposición de las manos solo apóstoles, y ahí se encuentra el texto bíblico. Luego el tercero, los requisitos para ser ancianos, como dijo el hermano Ezequiel, se hacen llamar elders, es decir, ancianos. Por ejemplo, si algún día, si en un tiempo tenemos la bendición de tener ancianos, pues a lo mejor vamos a tener que, usted ya va a poder decirle a los hermanos que queden como ancianos elders, ¿verdad? Pero ellos sí están cumpliendo, ¿verdad?, precisamente con el orden y el patrón bíblico. Ahí se encuentra en 1 de Timoteo 3 y Tito 1. ¿Sí? Son textos que usted debe de cuando tenga tiempo, léalos, analízalos y vea qué texto bíblico le puede ayudar. Luego, el inciso B. El inciso B, los 1000 años del reinado de Jesucristo después del juicio final. Esto también es bien interesante, pero esto requiere de un poquito más estudio, hermanos. Así que ese también les recomiendo que cuando tenga el tiempo, analícelo muy bien. ¿Por qué? Porque ellos creen que cuando venga Jesucristo, precisamente va a haber un reinado milenario y después de va a haber un juicio final, ¿verdad? Entonces, una teoría totalmente... una teoría premilenialista precisamente, que va en contra de la sana doctrina. Ahí viene el fundamento que ellos usan y el fundamento para refutar en la tercera columna. Este está interesante, el número C, disculpen, no se los puse acá. Ahí en el cuadro tenemos aquí el número C. Ahí si ustedes pueden ver, la poligamia. Está bien chistoso esto, hermano. Me da mucha risa. Te voy a decir por qué. Vamos a leer unas partes de Doctrina y Convenios de los mormones. Fíjense muy bien cómo dice, ¿alguien sabe? Primero, ustedes saben qué es poligamia, ¿va? ¿Qué es poligamia? Okay. Poli quiere decir muchos, varias. Y gamia pues está referente precisamente al matrimonio, ¿va? Entonces es bien importante que ustedes sepan eso, ¿va? Y monógamo, nomás uno, ¿va? De nada que ver con los monos, es monógamo, un matrimonio solamente. Los cristianos creemos o sabemos bíblicamente que en la monogamía, por así decirlo, que las relaciones de los cristianos deben ser monógamas, ¿ok? Entonces, vamos a leer ahí en Doctrina y Convenios de los mormones, en esta parte, fíjense, es esta parte del inciso C, esta partecita, fíjense muy bien, le voy a dar lectura, sección 132. Después del 132 viene un numerito, ¿cuál viene? 32, ¿va? Ok. Numeral 32. Fíjense muy bien. Aquí está. Ok. Del 32 al 40. ¿Algún hermano que le dé lectura? ¿Lo alcanzan a ver?
¿Sí? ¿Algún hermano que lo pueda leer, por favor? Ve pues y haz las obras de Abraham, entra en mi ley y serás salvo. Mas si no entras en mi ley, no puedes recibir la promesa que mi padre hizo a Abraham. Dios mandó a Abraham y Sara le dio a Agar por esposa a Abraham. ¿Por qué lo hizo? Porque era la ley. Y de Agar nacieron muchos pueblos, de modo que, entre otras cosas, esto cumplía las promesas. ¿Se halló pues Abraham bajo condenación? De cierto te digo que no, porque yo, el Señor, lo mandé. A Abraham se le mandó sacrificar a su hijo Isaac. Sin embargo, estaba escrito: no matarás. No obstante, Abraham se negó y se le contó por obra justa. Gracias. Del 37 al 40. Alguien que siga leyendo, por favor. Abraham recibió concubinas y le dieron hijos. Se le contó por obra justa, porque fueron dadas y se sujetó a mi ley. Tampoco Isaac ni Jacob hicieron cosa alguna, sino que les fue mandado, y porque no hicieron sino lo que se les mandó. Han entrado en su exaltación de acuerdo con las promesas y se sienten sobre tronos y no son ángeles sino dioses. Considerando a Abraham, Jacob e Israel como dioses. Siga leyéndolo. David también recibió muchas esposas y concubinas, y también Salomón y Moisés, mis siervos, así como muchos otros de mis siervos, desde el principio de la creación hasta hoy, y en nada pecaron, sino en las cosas que no recibieron de mí. Espérame, déjame subirle. Aquí empieza lo bueno, échale. El 39. David recibió sus esposas y concubinas de mí, por conducto de Natán, mi siervo, y de otros profetas que tenían las llaves de esta potestad. Y en ninguna de estas cosas pecó contra mí, sino en el caso de Urías y su esposa, así que ha caído de su exaltación y le ha recibido su porción, y no las heredará fuera del mundo, porque se las di a otro, dice el Señor. 40. Yo soy el Señor tu Dios, y a ti, mi siervo José, yo te di un nombramiento y restauro todas las cosas. Pide lo que quieras y te será dado según mi palabra. Mi siervo José, se está refiriendo a José Smith. Vamos a leer 45. 45, por favor. ¿Alguien que lo lea? No te he conferido las llaves y el poder del sacerdocio, por medio de lo cual restauro todas las cosas y te hago saber todas las cosas en el debido tiempo. Ok, ahora el 52, hermano Antonio. Y reciba mi siervo, ¿Mi sierva? mi sierva Emma Smith, a todas las que han sido dadas a mi siervo José, que son mis esposas y puras delante de mí, y las que no son puras y han dicho que son puras serán destruidas, dice Dios. Gracias. Cuando leemos el 52, ¿qué entendemos? Si ustedes leen toda esa sección 132 van a poder captarlo, pero traté de agarrar algunas cosas. Fíjense muy bien. José Smith está escribiendo esto preparándole el camino a lo que va a ser, que precisamente el tener varias esposas. Aquí supuestamente el ángel está revelando a José Smith para que le enviara este mensaje a su esposa Emma Smith de que recibiera las otras mujeres que iba a tener José Smith. Y luego fíjense muy bien cómo dice el 54. Y le mando a mi sierva Emma Smith que permanezca y se una a mi siervo José y a nadie más. Pero si no quiere someterse a este mandamiento será destruida, dice el Señor, porque yo soy el Señor tu Dios y la destruiré si no permanece en mi ley. Luego dice el 59. De cierto, si algún hombre fuere llamado por mi Padre, como lo fue Aarón, por mi propia voz y por la voz del que me envió, y yo le haya investido con las llaves del poder de este sacerdocio, si hiciere algo en mi nombre, conforme a mi ley y por mi palabra, no cometerá pecado, y yo lo justificaré. Todo esto, hermanos, se está refiriendo a una relación polígama. Le está dando apertura. ¿Por qué? Porque los principales dirigentes del mormonismo, ellos sí tenían permitido ser polígamos, tener varias esposas.
Y si usted lee toda esta sección 132, lo va a poder entender. Hay poligamia en el mormonismo. Ahorita usted le pregunta a cualquiera y ellos dicen que no. Pero la verdad que su idealista más grande que tienen, que es José Smith, entre otros líderes, sí practican la poligamia. Inclusive lo ven como algo permitido por Dios. Y aquí la pobre Emma Smith, la esposa de José Smith, se le está enviando estas palabras para que no haga escándalo, ¿verdad? Yo lo entiendo así, para que se esté tranquila y que no le haga revueltas a José Smith. Hermano Ezequiel. Lo más alarmante es de que tú sí puedes, José, ella no. Exactamente. Y se cree y se dice que José Smith tuvo como 27 o 24 esposas. Y entre otros dirigentes. Ahorita porque por la falta de tiempo y de material, pero ellos sí practican eso. Ahorita si le llega un mormón a su casa, muchos de ellos no lo practican, pero los altos dirigentes sí lo practican. Inclusive lo ven como algo como que a ellos son parte del sacerdocio, por eso tienen esa bendición. Hermano Toño. El libro dice que el libro del mormón dice que no está permitido, solo si el Señor permite. Exactamente. Entonces, perteneciendo solamente solamente a los dirigentes, ¿no? Entonces, pues es una cosa totalmente extraña, ¿no? Dentro de su pensamiento. Ahí hay un montón, hermanos, incluí un montón de versículos bíblicos aquí en esta parte de la poligamia, un montón de versículos bíblicos que le dan contra precisamente a este concepto de la poligamia, ¿ok? Luego, otra cosa, el matrimonio, el número D, que el matrimonio seguirá en el cielo, es lo que dicen ellos. Fíjense cómo dice ahí esa misma doctrina, esa misma sección, la sección 132, la parte 19 y 20. Fíjense muy bien cómo dice la parte 19 y 20. Para poder entender esto, hermanos, hay que echarse un clavado en lo que ellos piensan, ¿verdad? Lo voy a leer rapidito para que más o menos puedan entender, ¿verdad? Ellos creen que el matrimonio va a seguir en el cielo, ¿verdad? Y además, de cierto te digo, si un hombre se casa con una mujer por mi palabra, la cual es mi ley, por el nuevo y sempiterno convenio, y eso se refiere al otro evangelio, y les es sellado por el Espíritu Santo la promesa, por conducto de lo que es ungido, a quien ha otorgado este poder y las llaves de este sacerdocio, es decir, a José Smith, y se les dice: saldréis en la primera resurrección, y si fuera después de la primera, en la siguiente resurrección, y heredaréis tronos, reinos, principados, potestades y dominios, toda altura y toda profundidad. Entonces escribirán el libro de la vida del Cordero, que no cometerán homicidio para derramar sangre inocente, y se cumplen mi convenio y no cometen homicidio, vertiendo sangre inocente. Les será cumplido en todo cuanto mi siervo haya declarado sobre ellos, por el tiempo y por toda la eternidad, y estará en pleno vigor cuando ya no estén en el mundo, y los ángeles y los dioses que están allí les dejarán pasar a su exaltación y gloria en todas las cosas, según lo que haya sido sellado sobre su cabeza. Y esta gloria será una plenitud y continuación de las simientes por siempre jamás. Es decir, que van a poder engendrar en el cielo. Luego, entonces serán dioses, se refiere al matrimonio. Serán dioses, porque no tendrán fin. Por consiguiente, existirán de eternidad en eternidad, porque continuarán. Entonces, estarán sobre todo, porque todas las cosas les serán sujetas. Entonces serán dioses, porque tendrán todo poder, y los ángeles estarán sujetos a ellos. Eso está refiriendo al matrimonio, que supuestamente puede permanecer en el cielo. Entonces, ahorita es bien rápido comentar de estas cosas, pero al momento de estar leyendo uno se da cuenta de las falacias que realmente están escribiendo, ¿no? Esta idea lo podemos contrarrestar ahí con lo que dice Mateo 22:30. Solamente quiero leer Mateo 22:30. Dice la palabra de nuestro Dios ahí en Mateo 22:30.
Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Serán como los ángeles de Dios en el cielo. Aquí José Smith nos está diciendo que van a ser como dioses y que van a mandar a los ángeles y que van a engendrar. Imagínense. Esto que acabo de leer, hermanos, va en contra de la sana doctrina. ¿Sí? Simplemente podemos recalcar un montón de puntos que van en contra de la misma Biblia. Entonces, otros conceptos que vamos a tomar de aquí, no vamos a tratar todos, hermanos, no vamos a tratar todos. Yo sé que hay muchos que quieren seguir casados con sus esposos en el cielo y vivir una eternidad y otra eternidad, ¿verdad? Pero la palabra de Dios ha sido muy enfática a eso. La verdad no sabemos cómo va a ser. La Biblia nos da algo de luz al respecto, ¿va? Pero la palabra de Dios aquí ha sido muy enfática. No se van a casar ni se van a dar en casamientos, dice. Pues serán como ángeles de Dios. Entonces, otra cosa terrible que dicen es que dicen que Dios Padre tiene un cuerpo físico. Dicen que tiene un cuerpo físico. Fíjense muy bien. Dice ahí, en la sección 130. Sección 130, ¿qué número sale? ¿130 qué? 20. 22, fíjese muy bien cómo dice el 22. 22. El Padre tiene un cuerpo de carne y huesos, tangibles como el del hombre, así también el Hijo, pero el Espíritu Santo no tiene un cuerpo de carne y huesos, sino es un personaje de espíritu. De no ser así, el Espíritu Santo no podría morar en nosotros. Bueno, vamos a ver qué dice, creo que Juan 4:24, yo creo que lo conocemos muy bien, ¿no? Dios es espíritu. Dios es espíritu, ahí dice claramente y lo está diciendo el maestro. Es una tremenda contradicción esta. Otra cosa. Jesucristo. Los escritos de José Smith son el nuevo evangelio dado por un ángel. Eso ya lo comentamos. Todos esos elementos del número F, como lo estoy señalando en esta parte, hermanos, lo estoy señalando en esta parte. Aquí está el fundamento errado y torcido que ellos usan, y esto es para darle contra, ¿ok? Luego, el número G, que Jesucristo no fue concebido por el Espíritu Santo. María tuvo relaciones íntimas con el Padre. Esta parte lo tomé de un libro que se llama Ideología de los líderes mormones, ellos lo utilizan mucho. Se llama Mormonismo, Sombra o Realidad. Ahí tiene la página, ¿verdad? Pero cuando usted platica con un mormón, usted pregúntele eso. ¿Tú crees que Jesucristo fue concebido físicamente por el Padre Celestial? Yo le van a decir que sí. No le van a negar eso. Se lo digo por experiencia. Entonces, pues nosotros sabemos, dice Isaías 7:14, y la Virgen concebirá a luz, dice. Mateo 1:20, vamos a leer Mateo 1:20, por favor. Algún hermano que lo encuentre primero y que le dé lectura. Y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Del Espíritu Santo es, y ellos dicen que el Padre descendió. Además, dicen que el Padre Celestial, eso es cierto, no estoy mintiéndoles, pero para eso tendrían que meterse un poquito a esos aspectos. Yo lo había sido de manera superficial. Ellos dicen que el Padre Celestial una vez fue humano, pero que Él fue creciendo moral y espiritualmente y se convirtió en un Dios, y que nosotros podemos lograr eso. Entonces fíjense la barbaridad que están diciendo. Entonces, ciertamente, hermanos, todos estos versículos nos ayudan a darle contra precisamente de que el Padre Celestial descendió de una manera física,
y tuvo relaciones íntimas con María. María concibió a Jesucristo siendo virgen todavía, ¿sí? Entonces, o sea, no hubo la intervención de un varón, no hubo intervención de carne. Y es bien, esto, hermanos, una blasfemia. Esto es una blasfemia, hermanos, en contra del Espíritu Santo. Y hay un pecado que no se perdona, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso hay que tener cuidado. Yo me acuerdo allá en La Paz Baja del Cono Sur, de repente aparecía una chamaquilla embarazada y no se sabía del padre. ¿Y qué es lo que dicen? No, pues fue el Espíritu Santo, dicen. Imagínense la blasfemia, que bueno, por ignorancia, ¿va? Pero hay que tener cuidado con las palabras que usamos. Entonces, esto es tremendo también. Dicen, esto es una de las cosas más claras, una de las cosas que tenemos en la Biblia, hermanos, es que la Biblia no se contradice. En nada se contradice la Biblia. Y hay algunas cosas, hermanos, que son aparentes contradicciones. Cuando hace un estudio más profundo, más completo, con horas y dedicación, uno puede descubrir que es una aparente contradicción y que no hay contradicciones en la Biblia, que es palabra de Dios, no hay error. Y en el libro del Mormón las hay, y tremendas. Fíjense muy bien, aquí dicen, el Evangelio de Jesucristo ya era predicado 600 años antes de Cristo. El Evangelio de Jesucristo. ¿Y qué es el Evangelio, hermanos? Base bíblica para decir eso. ¿Qué es el Evangelio? Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 2 al 4. Esto es lo que les he enseñado. Esto es el Evangelio que les he enseñado, que Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y eso es lo que nosotros, del cual participamos y recreamos al momento de pasar a las aguas del bautismo. Porque nosotros vemos agua, y siempre lo repito y siempre lo diré, pero Dios ve la sangre de su Hijo derramada por nosotros. Entonces, ¿cómo puede ser posible que el Evangelio de Jesucristo ya estaba siendo predicado 600 años antes del nacimiento de Jesucristo? Pero para que vean que no le estoy tirando rollo, vamos a ver qué dice eso. Okay. ¿Es segundo de qué? Nefi, ¿va? Ahí está, mire, Nefi. Segundo libro de Nefi. ¿Y qué capítulo? 35. Antes de eso, dice, fíjense, y el Evangelio de Jesucristo será declarado entre ellos, por lo que les será restaurado el conocimiento de sus padres, como también el conocimiento de Jesucristo que hubo entre sus padres. Pero eso no nos dice mucho. No nos dice mucho, y es cierto. Miren, vamos a ver cuándo se escribió el libro de Nefi. Miren, Nefi, de acuerdo a las creencias del movimiento de los santos de los últimos días, Nefi fue un profeta de la tribu de Manasés, hijo de José, que abandonó Jerusalén a instancia de Dios en el año 600 antes de Cristo y llegó a América alrededor del 589 antes de Cristo. Su vida y obra se mencionan en el libro del Mormón. Bueno, yo creo que le ganaron a Hernán Cortés, a Cristóbal Colón, Américo Vespucio. Creo que le ganaron a todo eso, ¿va? Ya estaba Nefi habitando en América en el 589 antes del nacimiento de Jesucristo. E inclusive ya estaba hablando del Evangelio de Jesucristo. Es algo increíble, ¿verdad? Entonces, todos estos datos hay que tener un poquito de curiosidad para investigarlos, hermanos. Bueno,
Ahí está. Dice que Jesucristo nació en Jerusalén. Vamos a leer ahí en Alma 7:10. Fíjate. Vámonos ahí es el libro de Alma. No lo busquen en la Biblia, hermana, no lo vayan. Aquí está mi hermana que lo andaba buscando. ¿Qué vas a ver, hermana? Ya la vi. A ver, aquí está Alma. ¿Y qué capítulo y versículo? 7:10. Fíjate, 7:10. Ahí está. Y aquí nacerá de María en Jerusalén, que es la tierra de nuestros antepasados, y siendo ella virgen, un vaso precioso y escogido, quien se hará sombra y concebirá por el poder del Espíritu Santo. Fíjese la contradicción, hermanos. ¿Notaron la contradicción? ¿Se dieron cuenta? Ahorita me acabo de dar cuenta de esto. Aquí sí está diciendo que fue concebido por ¿quién? El Espíritu Santo. Y el otro decía, precisamente, bueno, el pensamiento de ellos es que el Padre descendió realmente. Entonces algo, ¿cómo se contradice? Pero fíjese, aquí dice Alma 7:10 que nacerá, según esta la profecía, nacerá de María en Jerusalén. ¿Y dónde nació, hermanos? No, ni siquiera hay que buscarlo, hermanos. Ahí hay varios textos bíblicos, por ejemplo, Mateo 2:1, Lucas 2 del 1 al 7, para darle contra que Jesucristo nació en Belén de Galilea. En Belén, perdón. Sí, de Galilea, ¿va? Galilea. Hermano Ezequiel. No, sí. Bueno, considerando si él no le atinó a eso, es un profeta falso. Profeta falso, definitivamente. Porque entre ellos mismos hasta se echan tierra, se apedrean entre ellos mismos. Las doctrinas fundamentales, hermanos, se contradicen del uno al otro, porque ahí dentro de sus corrientes hay unos que están en contra de la poligamia, y hay los altos dirigentes del sacerdocio del que pertenecen ellos, el que se llama, pues ellos sí pueden tener muchas parejas, ¿verdad? Eran bien vivos esos dirigentes, nada perdidos, pero bueno, ya vimos, y algo que me da un montón de risa, hermanos, la siguiente, y esto ustedes lo han visto. Ahí va la siguiente. Fíjense, dice la letra K, el inciso K. La raza de color desciende de Caín. Por eso usted va a ver un morenito y un güerito, ¿o no? ¿Está? ¿Por qué? Porque de esa manera podrá ser salvo el morenito o el negrito. Así que, hermanos, según en el mormonismo, si usted es moreno, descendente de Caín. Y Caín precisamente es de una descendencia maldita. Así que, ¿por qué me hace así, hermana? ¿Por qué me hace así? Eso creen los mormones. Esto es bárbaro, es tremendamente bárbaro. Inclusive hay muchas cosas que decir al respecto, ¿va? Pero este pensamiento que ellos tienen de la raza color descendiente de Caín, ellos dicen que la manera de ponerse a base es precisamente andar haciendo ese trabajo, de andar el güerito y el morenito. Cuando ustedes tengan la oportunidad de mormón, por curiosidad, pregunten, ¿por qué andan un morenito y un blanco? ¿Va? Y a ver qué le dicen, ¿va? Entonces, hermanos, la palabra de Dios es muy enfática al respecto. 1 Timoteo 4:10. Esto es una gran contradicción dentro de sus líderes. Y Timoteo 4:10, por favor. Ya vamos a acabar, hermanos. Ya vamos a acabar. Nosotros mismos trabajamos y cumplimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que crean, a los que creen. A los que creen. Es bien importante. ¿Quiénes son salvos en Jesucristo? ¿Cómo algunos, hermanos? Todos. Ellos creen que los morenos o los negritos no pueden ser salvos porque son descendientes de Caín. Ellos creen que no pueden tener salvación, solamente. Hasta racistas son, hermanos. Hasta racistas, por el amor de Dios. Ahorita eureka, ¿no?
Hasta racistas salieron los mormones, ¿verdad? Entonces, esto usted, hay un montón de, ahorita en sus fundamentos así no lo tienen escrito, pero tienen otros, ellos leen mucho, pero leen su literatura torcida, de los que tienen sus líderes, y muchos libros hablan acerca de esa situación de la cuestión del color, que es una clara referencia a un racismo, ¿verdad? Otra cosa que ellos manejan, es la única fundamento bíblico que lo encontré así que sacan de la Biblia, ¿no? El bautismo por los muertos. Esto no lo vamos a leer, pero se encuentra en 1 Corintios 15, 29. En la Biblia se habla de 7 bautismos y uno de ellos es el bautismo por los muertos. Pero el apóstol Pablo lo mencionaba porque era una tradición pagana que tenía de bautizar a los muertos y que de esta manera estos pudieran ser, como pues, salvos estando muertos ya. Y creo que, no sé si, la verdad no me he topado que alguien me haya comentado eso al respecto. Bueno, sí, una vez, pero no lo he confrontado directamente con un mormón. Nomás lo estoy esperando para poder, todas estas cosas que aprendí, pues, preguntarle, ¿no? Entonces, ellos creen que si tu mamá, tu abuelo, tu hermano está muerto, tú aquí en la tierra te bautizas y puedes salvar el alma de ellos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos eso? ¿Verdad? Pero cuando el apóstol Pablo lo menciona en la primera carta a los Corintios 15, 29, no estaba dando un mandamiento, era una pregunta, porque los estaba exhortando y amonestando por lo que estaban haciendo de la cultura pagana griega. Pero porque el único bautismo que salva es el bautismo de Jesucristo, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, teniendo fe, arrepintiéndose y confesando a Jesucristo, bautizándose y posteriormente llevar una vida santa. Esa es la manera en la cual nosotros podemos ser salvos, y de esta manera están torciendo lo que dice el plan de salvación. Luego, inciso M, no hay salvación fuera de la iglesia mormona y fuera de José Smith. Eso lo dicen en un libro que también está bien torcido y bien interesante, que se llama La Perla de Gran Precio. Aquí se encuentra en el documento que estoy utilizando en internet. Ahí se encuentra ese documento, hermanos. Miren, usted lo puede leer. Aquí está, mire, La Perla de Gran Precio. Aquí lo estoy señalando. Es un documento que ellos también utilizan bastante. Luego, ya vamos a acabar, las llaves de José Smith y el perdón de pecados que él da. ¡Vámonos! Eso está tremendo. Nomás para que te divierta un poco. Rapidito nomás lo voy a leer esto. 132. Esto es una blasfemia en contra de la sana doctrina. ¿Qué números vienen? 46 y 47. Ok. Dice, y de cierto te digo que lo que sellares, eso se está refiriendo al ángel, le está diciendo a José Smith, ¿ok? Dice, y de cierto te digo que lo que sellares en la tierra será sellado en los cielos, y lo que atares en la tierra en mi nombre y por mi palabra, dice el Señor, será eternamente atado en los cielos, y los pecados de cualquier persona que remitas en la tierra serán eternamente remitidos en los cielos, y los pecados de cualquier persona que retengas en la tierra serán retenidos en los cielos. Además, de cierto digo que a quien bendigas yo bendeciré, y a quien maldigas yo maldeciré, dice el Señor, porque yo, el Señor, soy tu Dios. Eso quiere decir que José Smith podía dar el perdón de pecados. Ese es el fundamento que usa. ¿Y quién es solamente el que puede perdonar pecados, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. Y esas llaves de las cuales se está hablando se toma precisamente de Mateo capítulo 16 versículo 18, en el cual al apóstol Pablo se le dieron ¿qué? Las llaves del reino. Y no quiere decir, hermanos, que Se le dieron a Pedro. ¿A quién dije, perdón? Perdón, hermanos, a Pedro, disculpen. Entonces, a Pedro se le dan las llaves del reino, ¿verdad?
Pero igual aquí el católico piensa que Pedro fue el primer papa y precisamente que sus restos están ahí en Roma, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que realmente sabemos acerca de esas llaves del reino, ¿qué iba a hacer, hermanos? A predicar la palabra a los gentiles. Hechos 2:38. Varones hermanos, ¿qué haremos? Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esas eran las llaves del reino. Hechos 2:38. Ahí va a empezar la iglesia, hermanos. Era la forma en la cual nosotros podríamos accesar a la iglesia, al reino de Cristo. Y a Pedro se le dio esa gran bendición. No quiere decir que cuando muramos vamos a ir directamente al cielo y que vamos a ver a Pedro con un montón de llaves ahí colgando, ¿va? Porque es como lo dibujan siempre. Entonces, totalmente errada esa idea del catolicismo también. También tengo un cuadro del catolicismo, eso todavía no lo acabo. Ya nomás esto los mencionaré nomás así. Es bien importante, hermanos, que ese cuadro que se les dio, analícelo, hermanos, analícelo. Si quiere agregarle más versículos, agrégueselos. Investigue cada cosa que se le dio ahí. A lo mejor usted puede encontrar algo más claro, pero son algunas de las doctrinas que ellos manejan. Por ejemplo, en la letra O, exaltan al hombre, es decir, que puede llegar a ser Dios. Puede llegar a ser un Dios con D minúscula, ¿va? Tienen alguna consideración. Entonces, pero les digo, ellos creen que el Padre Celestial una vez fue hombre, caminó en la tierra y fue evolucionando espiritualmente hasta convertirse en Dios. ¿Verdad? Esa es una idea totalmente griega, totalmente fuera de lugar, ¿no? Entonces, ya con eso termino. Solamente mencionaré esto. Dice, exaltación del hombre que puede llegar a ser a Dios. También dicen, Jesús y Lucifer, hermanos. Esto hay algunos libros, hermanos, no alcancé a juntarlos, pero una de las doctrinas o una de las cosas que ellos creen es que Jesús y Lucifer son hermanos. Lo están poniendo en la misma categoría, hermanos. Otra cosa que piensan ellos. Luego, Jesucristo fue polígamo. El pensamiento que tienen de que anduvo con María Magdalena, entre otras Marías que andaban por ahí, Marta. Entonces ellos creen eso. Entonces, inclusive hay un libro que dice, inclusive Jesucristo fue mormón, dicen, ahí en uno de sus libros. Entonces, la pluralidad de dioses, es decir, son politeístas, a todos le llaman Dios, Dios de esto, Dios aquello. Luego, la expiación, lo que les comentaba, la expiación de sangre por pecados graves. Y esto viene de la doctrina y convenios. Es decir, que hay pecados que son gravísimos que ya ni siquiera Jesucristo puede perdonarlos. Y lo mejor que puede hacer el hermano mormón es que lo maten para que pueda salvar su alma. ¿Cómo la ven? Eso es doctrina de demonios, hermanos. Pero a lo mejor un hermano mormón está, o alguien mormón está viendo. Doctrina, es que es doctrina de demonios. Sinceramente. Luego, otra cosa, niega la existencia del infierno. Bueno, esto es un poquito de las doctrinas. ¿Algún hermano? Aquí ya hemos concluido, hermanos. ¿Alguna otra doctrina que se me escape? Que sea importante, hermano Ezequiel. Voy a comentar algo, hermano, que hace 19 años. Adelante. Yo me bauticé y salvo, y en ese lapso mi mamá falleció. Y estábamos en su velorio, y la familia mía son blancos, así estamos haciendo el 20. Estamos en el velorio y me dice uno, somos mormones todos, me dice, si supieras, yo estaba recién convertido, si supieras que tú puedes ser salvo, aunque seas morenito. ¡Vámonos! Hasta ahorita es el 20. Bueno, era descendiente de Caín, no lo sabía, hermano, Entonces, sí, pues fíjense, los morenitos, pues, ¿alguna otra doctrina, hermanos, que se me esté escapando? ¿Algo que quieran comentar? Esto fue así a vista vuela de pájaro, hermanos, pero tienen la información, investíguenlo, analícenlo para que usted pueda darle contra un mormón. E inclusive, usted puede convencerlo para que pueda llegar a la luz de Jesucristo. Difícilmente lo harán, pero con las pruebas aquí,
No va a haber vuelta de hoja, hermanos. No va a haber vuelta de hojas. ¿Algún comentario? Si no es así, hemos concluido, hermanos. Le voy a dejar lugar al hermano.